Eh, mm, a ver, es este, creo. Listo. Entonces, lo primero es, tenemos que conocer las bases de datos del DANE, ¿listo? Entonces, nosotros podemos escribir aquí en nuestro buscador DANE. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí en el primer resultado nos vamos a dirigir a estadísticas por tema. Y lo que vamos a encontrar aquí es, entonces, eh, las encuestas o censos que ustedes pueden descargar. ¿Listo? Ya, pues, cuando ustedes quieran explorar esto, les va a tocar a ustedes mismos, ¿listo? Porque pues hay tiempo. Está como interesante. Si lo que en la sección de economía o mercado laboral, que es como que y al parecer ya han tenido antes como una interacción con esta página, y es que han utilizado las cuentas nacionales para algunos cálculos en macro. Ahora vamos a estar en la pestaña de mercado laboral, ¿listo? Entonces vamos a trabajar con la gran encuesta integrada de hogares. El profe Jorge ya en sesiones pasadas les dio como una ligera introducción a como la historia de esta encuesta. Ya, entonces ustedes pueden ver todos los datos que necesiten con respecto a la fuerza laboral. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Que de todas formas ustedes puedan ir mirando en esta página cosas interesantes. Por ejemplo, el boletín técnico. Acá entonces ustedes van a encontrar como algunos resúmenes de los interesantes. ¿Qué les iba a decir? Yo quise estar aquí, escribir microdatos en, en y entonces aquí va a aparecer el primer resultado, ¿listo? Ahora, lo que yo voy a hacer aquí es escribir en búsqueda por palabras clave, voy a poner la gran encuesta integrada de hogares, ¿vale? También uno puede poner como dentro de qué fechas quiero información. Voy a decirle que dentro del 2010 hasta el 2020 y que me muestre solamente los datos a las que yo puedo acceder a los datos. Y pues voy a ordenar. Esto entonces a fin de que me va a mostrar es lo que sí les iba a decir es que el profe Juan les mandó un bien, aunque me perdió la cita. A ver, también correo. En este correo hay como es esto. Es un, ¿cómo es que se llama? Un atajo para Google. Entonces ustedes tienen que escribir esto dentro de comillas y automáticamente él les mostraría los datos que ustedes le están solicitando. ¿Listo? En este caso, yo quiero los del 2010 porque vamos a replicar los del profe Jorge. Acá, por esta misma sección que les acabo de mostrar, ustedes también pueden acceder, ¿vale? O sea, cualquiera de estos los va a llevar a la misma página. Ay, Dios. Hasta que no resuelva esta encuesta, no me deja como manipular los datos. Entonces, pues, la verdad es que el Dani ha hecho una labor muy buena. O sea, tal vez en fotografía no ha sido tan chévere. Em, pero sí, yo siempre les pongo 5 en la calificación. Listo. Bueno, entonces aquí estamos en los datos, ¿no? Lo que vamos a tener que comenzar primero como se ha hecho ahora, nosotros seres también tener microdatos. Acá, entonces, lo primero que les quiero decir
es que hay tres formatos para descargar estos datos. Y es que si ustedes notan acá, vamos a tener un enero, aquí vamos a tener un segundo enero en TXT, y vamos a tener un tercer enero en CSV. Recuerden, de comma separated values. Y el primer formato se me hizo raro que no lo especificaran, pero una vez lo descargué me di cuenta de que es formato SPSS. ¿Listo? Es otro lenguaje utilizado. Es, es famoso como en marketing. Lo he visto más utilizado principalmente en separado por comas en, en su computador. ¿Listo? Este de acá. Posteriormente también entonces, ¿qué necesitamos? O sea, tenemos que saber a qué hace referencia todas y cada una de las variables. Entonces, por los metadatos vamos a descargar la documentación. ¿Listo? Bueno, entonces mientras ustedes van haciendo eso, les voy a ir contando una serie de cosas sobre estas bases de datos. Y es que si ustedes se dan cuenta, los microdatos del DANE pertenecen a un sistema más global que se llama Archivo Nacional de Datos, ¿vale? Y es que no solamente es el DANE quien hace parte de esta red. Si uno, noten que se llama Lambda, ¿no? Entonces es microdatos.dane.gov.co. Ahora uno puede acceder a otro tipo de bases, por ejemplo, el Lambda del DNP. Y estas entonces son las, eh, digamos, bases de datos a las que uno podría acceder por acá. A ver, catálogo de datos. Veamos el catálogo. Listo. Entonces acá en el catálogo nosotros vamos a tener las del Sinergia, que son como evaluaciones de impacto. Eh, no, no me quiero complicar mucho en esta parte, pero hay veces que ustedes ya comenzaron a ver variables Zoom. Entonces, uno, Julián, qué pena. ¿Qué archivo debemos descargar? mira, acá entonces en obtener microdatos es enero.csv. Haces clic en este icono de acá. ¿Listo? Les estoy hablando de estas otras cosas mientras que ustedes descargan los datos. Em, ¿Y dijiste que tocaba separarlo por comas? Separarlo por comas, o sea, el archivo acá viene separado por comas. Es este. Es que no sé cómo vendrán separados los otros, TXT y CSV. Tocaría entrar a ver. Ok. Listo. Em, bueno, el punto es acá ustedes van a encontrar las bases de datos, en los, por decir así, los documentos donde se realizó la investigación. También van a encontrar las bases de datos del CISBEN. Estas son mucho más grandes y pesadas que las de la gran encuesta integrada de hogares. Y, y bueno, yo creo que pues con eso los dejo de información. Lo que les quiero transmitir aquí es que de todas formas hay encuestas para Colombia de diversas zonas. También ustedes podrían encontrar el ELCA, que es como una encuesta longitudinal creada por la Universidad de los Andes. Ahora creo que estos difieren en el sentido en que se le hace seguimiento a los mismos individuos a lo largo del tiempo. ¿Listo? Es decir, en la gran encuesta integrada de hogares lo que se va a intentar es que los individuos sean distintos mes a mes. Ese no es el caso con el ELCA. En el ELCA se le hace seguimiento a esos mismos individuos a lo largo del tiempo. ¿Listo? No sé si nosotros podemos acceder. No recuerdo. A este sí les toca les toca inscribirse con su correo institucional y listo. Esta sí tiene una política un poco más abierta, no tenemos que inscribirnos. Listo. Entonces pasamos a quedar.
Una vez hayan descargado entonces sus archivos, les voy a pedir entonces que vayan como preparando su entorno de trabajo. ¿Qué es esto? Recuerden que RM es una abreviación para Remove. Y con esta, digamos, por decirlo así, frase como argumento, lo que yo voy a hacer es limpiar todo mi entorno de trabajo. Es decir, si nosotros teníamos algún objeto aquí creado, va a ser eliminado. Posteriormente, entonces, ¿qué necesito? Voy a invocar a las librerías. Recuerden que para hacerlo ya tienen que haber sido instaladas con anterioridad. En clases, en sesiones pasadas hemos trabajado con Tidyverse y en Gedata, Stargazer. Lo que les quiero informar aquí es que no recuerdo si ya hemos trabajado con esta, al menos con esta no. Entonces les recomiendo que también vayan instalando estas dos para poder cargarlas. Bueno, ¿cómo van con las descargas? Bueno, es que a mí me sale que no puede descomprimir el archivo, pero ahorita estoy tratando de resolver eso. Ah, listo. Creo que es con WinRAR que se descarga, o con 7zip, con cualquiera de esos. Si no pueden, pues me avisan y yo les mandaría por aquí el correo. Julián, Cuéntame. disculpa, es que hay dos archivos en el DANE, uno que es como formato CSV y el otro es SPSS. Descargamos el que es SPSS, ¿cierto? No, SSV. Digo, Ah, vale. CSV. Ah, vale. Dale. Em, es que no quiero abrir ese PSS, pero bueno, nada, luego les muestro ese programa, pero vamos a trabajar es con esta base de datos. Julián, qué pena, ¿me puedes dejar ver otra vez los paquetes que toca descargar? ¿Los paquetes? Claro, mira, Gracias. ¿lista? Julián, qué pena, una preguntita. No, ¿cómo hacía para guardar una ventana o un archivo NR? Guardar, o sea, O sea, salvarlo. sea, Es que todavía tengo abierto lo que hicimos en la clase anterior y no me quiere dejar guardarlo para poder borrarlo. listo. Tú podrías ir a Save As y listo. Ahí pues debería dejarte. Si no, con un control S. Es que no puedo mostrarte acá. Bueno, creemos en un nuevo. Mira, si yo entro aquí, control S o lo que es lo mismo, File y Save, él debería dejarme aquí guardar. ¿Sí? Es que trato de guardar y me sale error. ¿Qué error te genera? Uno que dice como no se encuentra el archivo, compruebe el nombre de archivo y prueba de nuevo. Y le pongo un nombre súper aleatorio y no me deja guardar. Uy, mándame, si quieres, respóndeme el correo que les envié ahorita con 6 a la luz y chequeo más por ahí, ¿listo? Pero pues por ahora, de todas formas, el poder de R también es que te permite a ti trabajar con distintos scripts, ¿no? Entonces, si quieres, déjalo rezagado y mientras solucionamos el problema. O sea, sería tenerlo ahí y trabajas acá. Ok, dale, gracias. Dale. Bueno, yo pensaría que ya podemos entonces continuar. Entonces, Eh, cuéntame. para la librería de Gedata, ¿qué paquete tengo que instalar? Me dice que necesito uno. Instalas Gedata, ¿no? O sea, vas aquí a Tools, Install Package, está demoradito, y Gedata. ¿Sí ves? Ahí aparece. Ah, ok. Dale. Julián, qué pena. Y para importar los datos que están pues comprimidos, ¿se hace normalito? Sí, exacto. Entonces, a eso íbamos. Tal vez ya vas más adelante que nosotros.
Pero entonces, lo que les quería contar era, vamos a poner, o más bien a definir nuestro entorno de trabajo, o digo, nuestro directorio de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Voy a copiar, voy a copiar y pegar entonces esta dirección. Que recuerden, es ahí donde tengo localizados mis archivos. Otra cuestión es que ustedes no pueden dejar los slash de esta forma, es decir, los tienen que invertir, ¿vale? Entonces recuerden siempre que definimos nuestro entorno de trabajo. Listo. ¿Dónde lo copiaste? ¿Qué pena? O sea, mira, yo extraje los datos, entonces aparecieron todos estos archivos. Ahora, yo cambié el nombre de la carpeta 2010 enero y entre paréntesis el formato para distinguirlo del otro. Entonces en esta barra de direcciones yo solamente copié ese dato y lo pegué en la función set working directory. Ok. Listo. Y pues inmediatamente después fue cambiar el orden de estos slash. Julián, pero es toda la carpeta comprimida, ¿cierto? O sea, no hay que descomprimirla o elegir un archivo, no, es toda, ¿sí? Pues esto te generaría o sea, creo que cuando tú lo descargas es un .zip, o sea, sería como sería uno de estos. Entonces, clic derecho, descomprimir y te generaría una carpeta. Es esa carpeta que contiene todo esto a la que estamos referenciando en esta función. ¿Sí? ¿Por ahí claro? O sea que sí la tenemos que descomprimir primero. Ajá, sí, la tienes que descomprimir. Ok. Listo. Bueno. A ver. Ahora, pues, de todas formas, para que sea un poco más gráfico como lo que vamos a hacer, les voy a mostrar cómo sería acá. Recuerden que si nosotros vamos a File, Import Dataset, nosotros podemos exportar desde una, digamos por decirlo así, aplicación de R, lo que necesitamos. Cuando vayamos a Browse, entonces, automáticamente, como ya definimos el directorio de trabajo, él nos va a mostrar, pues, más bien, va a abrir inmediatamente esa carpeta. Ahora, antes de eso, lo que les quiero mostrar es esto. Este es el script del profe Jorge en Stata. Esta es una versión como modificada y comentada por mí. Entonces, no se utilizó, son poquitas líneas. Es que aquí, como está comentado, pues hay muchos espacios y cosas así. Y también hay algunas líneas que el profe Jorge no tenía, que yo intuyo las hizo antes. Entonces, listo. ¿Qué les iba a decir? Entonces, Stata de todas formas es un software econométrico, estadístico. Es poderoso, o sea, no les puedo decir que no. Sin embargo, pues en la actualidad algunas empresas se encuentran migrando a R o Python, lenguajes de ese tipo. Es posible, sin embargo, que en algunas, no sé, organizaciones, entidades que tienen ánimo de lucro y que manejan, digamos, cantidades de dinero, ¿cómo decirlo?, importantes, tengan alguna preferencia por estos softwares. ¿Y por qué? Porque pensemos, por ejemplo, en un caso de tasas de interés. Y es que si en R, por alguna razón, tiene solamente espacio para 8 dígitos, pues puede que su precisión sea buena, pero si yo tuviese la oportunidad de tener esa misma tasa de interés con 16 decimales, sería mucho mejor, ¿no? En ese caso,
Pues digamos que este software tiene una gran capacidad y es que yo puedo definir mejor la precisión con la que puedo trabajar. O digamos no mejor, pero de una forma un poco más amena. Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, digamos que de todas formas yo hubiese cometido un error. Y un error porque, por ejemplo, la regresión lineal en R es... Recuerden ustedes los métodos, ¿no? X transpuesta por X, todo eso a la inversa, por X transpuesta por Y. Digamos que en R, el usuario que aportó ese programa, es decir, la función LM, ¿no? Nos estaríamos haciendo referencia a la función LM. La persona que aportó con esa función la embarró, digamos, supongamos, y no puso en la primera inversa de matriz X transpuesta por X, sino X por X transpuesta. En ese caso, habría un error. Nosotros no sabemos nada porque no estamos viendo el código detrás de LM, ¿no? Sin embargo, todas las estimaciones y los resultados que tengamos a partir de ella van a estar equivocados. Ahora, si este es un pronóstico financiero, por decir así, no sé, alguien intentó pronosticar las tasas de interés del banco. Eso entonces le pega a los bonos de deuda y pues entonces aquellas personas que hayan invertido en el mercado de renta fija van a ver afectados sus rendimientos. Entonces, si hizo la estimación con LM y estaba mal, entonces el tipo perdió plata, ¿no? Ahora, como R es gratuito y alguien hizo ese aporte de forma voluntaria sin esperar nada a cambio, tú no puedes ir, buscar a esa persona y decirle, oye, perdí plata por... ¿Sí me entienden? Sin embargo, Stata, si es de pago. Ustedes tienen la capacidad de... Si ustedes lo pagaron, ¿no? Es que acá lastima la licencia. Pero bueno, si ustedes lo pagaron, ustedes tienen la capacidad de ir y decir, oigan, hubo un error que significó mucho dinero y ese error es consecuencia de que uno de sus códigos estaba mal formulado. ¿Listo? Esa es la principal diferencia por la cual algunas empresas todavía prefieren entornos Marla. Es decir, hay alguien a quien echarle como el problema. Listo. Hasta ahí todo bien. Entonces, ahora, Stata va a manejar... bueno, hay una diferencia acá y es que R es un lenguaje orientado a objetos. ¿Listo? Nosotros siempre vamos a estar trabajando con objetos, que es lo que les he venido contando. Stata, por el contrario, es un lenguaje declarativo. Es, por decirlo así, más sencillo. Ya les voy a mostrar con qué me refiero a declarativo. Dentro de esas cosas, orientado a objetos, estoy contando unas cosas aquí como introducción de programación, y es que también hay lenguajes interactivos y activos. ¿Eso qué quiere decir? Un lenguaje interactivo, yo puedo crear una variable que sea a igual a b más c, ¿cierto? Entonces, primero creemos b y luego c. Entonces b va a ser 1 y c va a ser 2. En ese caso, pues A tomaría el valor de 3, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que yo puedo sobreescribir B y decir es que ahora quiero que B sea 2. Y yo definí previamente A como B más C, A sigue valiendo 3, porque en el momento en el que yo hice la suma, B era 1 y C era 2. Entonces A tomó el valor de 3. Y cuando yo hago un cambio y B ahora toma el valor de 2, aunque yo haya definido A como B más C, A sigue teniendo el valor de A. Eso significa que es un lenguaje imperativo listo. Aunque yo haya hecho cambios en los insumos de ese objeto, después de haberlo creado, eso no se va a ver reflejado en el objeto. Un lenguaje reactivo, por el contrario, hubiera automáticamente modificado A, porque es que A es la suma de B y C. Entonces hubiese cambiado a 4. ¿Listo?
Bueno, ya he hecho como esa distinción entre en programación. Veamos entonces, lo que quiero que hagamos es entonces hacer el port, ¿no? El archivo del profe Jorge a nuestro archivo. Entonces, lo primero es que noten aquí que él había puesto un comando cd, esto es de current directory. Entonces, pues es el directorio en el cual vamos a trabajar. Noten entonces que si tuviésemos que realizar alguna traducción, en set working directory es la traducción de current directory. Asimismo, si ustedes quieren ejecutar, van a presionar control D o pues con hacer clic en ese botón. Sin embargo, yo quiero ir corriendo línea a línea, ¿listo? Entonces, y noten que los resultados en este caso van a aparecer vamos a llamarla la pantalla principal. Oye, Julián, ¿Vale? es que se Sí. te está escuchando muy entrecortado. O sea, yo no te he entendido casi nada. Ay, ¿en serio? Sí, se te escucha muy entrecortado. No, a ver, un momentico. O sea, no me entendieron nada de lo que les acabé de decir. Pues más o menos, pero pues... No, estaba más de tratar de entender, entonces sacó de coger algunas palabras. ¿Aló? Hola. ¿Sí se me escucha un poco mejor? Sí, ya se escucha mejor. Bueno. Listo. ¿Necesitan que retome alguna parte que al parecer se me perdieron hace un buen rato? Y es como un resumen lo de las diferencias de Stata y R, que eso, ahí es cuando no se te escuchó casi. Bueno, listo. Entonces, bueno, lo que les estaba contando era entonces, aquí vamos a tener dos lenguajes. Y es que R es un lenguaje orientado a objetos, mientras que, por el contrario, Stata va a ser un lenguaje declarativo. Esto ya vamos a ver un poco a qué hago referencia con declarativo. Otra diferencia que les mencionaba era la diferencia entre un lenguaje imperativo y un lenguaje reactivo. Un lenguaje imperativo, entonces lo que yo les decía, yo puedo definir una variable a igual a... Oh, ¿en serio? Hacemos... Bueno, bueno, voy a empezar a hablar un poco como para compensar eso. El punto es que en este ejemplo B era 1, C era 2. Entonces en la suma de B más C yo obtuve un valor de 3. Sin embargo, si posteriormente yo digo que B era igual a 2,
Noten que esto no alteró de ninguna forma el valor de A. Es decir, A seguía valiendo 3. Sin embargo, si yo había definido A como B más C, pues A hubiera tenido que cambiar a cuadro. Esa es la diferencia entonces entre reactivo e imperativo. En imperativo, este A en fijo. En un lenguaje reactivo, ante cambios en los argumentos de va a cambiar su valor. Sí. Como el micrófono. Es que reinicia el modem. ¿Y ahora se me escucha mejor? Sí. Bueno, lástima, entonces es el micrófono. Luego miraré qué pasa. Pero bueno, entonces, ya habiendo corregido eso, entonces sí, o sea, son reactivo e imperativo. Y pues ya dejemos ese tema porque no lo quiero repetir por vez tercera. Ahora, en Stata noten que el primer comando entonces fue current directory, ¿sí? Y pues en R entonces era set working directory. Eso entonces, para solamente correr esa línea, la seleccionamos y con control D. ¿Listo? Ese resultado entonces va a aparecer en la pantalla principal. Esta es como el equivalente a la consola de comandos en R. Disculpa, es que no se ve la pantalla. Ay, rayos. Listo. Sí, hay algo mal en este día, pero bueno. Ay, Dios. Sí, yo creo, ya me lo han dicho muchas veces. Pero bueno, entonces continuando acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este ejercicio el profe Jorge trabaja con dos bases de datos. En particular, son se llama área, características generales de las personas. Entonces, veámosla en la documentación. A ver, aquí abrimos este PDF. Espero que el computador no estalle, es que una transmisión R, Stata y ahora un PDF. Hasta el momento todo va como medio bien. Sí, todo está perfecto ya. Listo, súper. Entonces, este es el documento del Daniel, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? La lista de variables. Y es que si ustedes despliegan acá los marcadores, la lista de variables va a tener cada uno de los módulos. Esto está separado en módulos porque, digamos, para hacer más simple las cosas, va a haber una base de datos que tenga la información general de los individuos, que es justamente esta, en que va a tener pues el directorio. Esto el profesor lo eligió como un proxy de la vivienda. Sería como sí, sería como el ID de la vivienda. Después el que eligió sí, la secuencia entonces fue como un ID del hogar. Entonces, no sé, lo que yo me imaginé, porque no me leí mucho la documentación de esto, es, por ejemplo, si, no sé, tal vez el directorio podría ser no sé, si es un conjunto, si es un barrio, algo por el estilo. Y pues el orden entonces haría referencia al número que se le asignó a ese hogar, en ese barrio o en ese conjunto, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si en un conjunto se entrevistaron dos casas, la primera sería la primera vivienda de ese conjunto, entonces tendrían el mismo directorio,
o la primera casa de ese mismo barrio. ¿Listo? Y finalmente, entonces, el orden haría referencia a las personas del hogar. Entonces, en un barrio o en un conjunto dado, se entrevistó en una casa dada también a un conjunto de personas. Entonces, el orden de esas personas sería como 1, 2, 3, y eso pues me va a generar un ID único. Es decir, ¿a qué quiero llegar con esto? El directorio puede ser el mismo para distintas personas. ¿Por qué? Porque pueden vivir en el mismo conjunto o en el mismo barrio. La secuencia, o lo que yo les decía, el hogar, puede ser también el mismo. Es decir, si yo tengo 2 barrios, la primera casa que entrevisté en cada uno de esos barrios va a tener la secuencia 1. Entonces, no es una variable única. Y pues el orden, yo siempre voy a entrevistar al menos a una persona. Entonces, todo primer entrevistado va a tener como orden 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que si yo creo un ID único, que sea la suma de, no la suma numérica, sino la concatenación de los números del directorio, la secuencia y el orden, yo voy a poder encontrar un ID único para cada uno de los individuos. ¿Listo? Eso es lo que el profe Jorge hace en esta última. Pero bueno, eso es porque les estoy como explicando un poquito los datos. Listo. Ahora, algo que queremos ver es, bueno, estos son los datos generales para las personas. Y otro es entonces los datos para las personas de ese conjunto que se encontraban ocupadas. ¿Listo? Entonces, acá tenemos toda esa información. Entonces, lo que yo quiero hacer es, de esta base de datos, de las 30.000 personas que pueden ser, tomar solamente el subconjunto de aquellos que se encuentran ocupados y analizar sus salarios, dadas algunas características observables que pues se encuentran en esta base de datos. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, voy a suponer que sí. Bueno, entonces, la cuestión acá es, noten que yo les puedo mandar este archivo como comentado. Pero bueno, entonces aquí declarativo que hace referencia, que él utiliza algún comando, en este caso import, yo le estoy diciendo importemos, y le estoy diciendo importemos ¿qué? Un archivo que se encuentra delimitado por algún objeto, puede ser un tab, una coma, punto y coma, hay muchas opciones para delimitar. Y después le digo qué archivo. Entonces, esta es una de las debilidades que yo personalmente, pues no me molesta, pero podría ser considerada como una. Y es que, si ustedes notan, cuando nosotros importamos las bases de datos, las bases tenían estos nombres. Tenía área con tilde, espacio, guión, espacio, desocupados, espacio. Y bueno, contra un archivo de esa naturaleza, R podría lidiar, ¿no? O sea, a mí no tengo ningún problema con importar un archivo con ese nombre. O sea, tal vez al crear el nombre sí, dependiendo cómo tengamos codificado nuestro R, algunos objetos podrán tener tildes, otros no. Pero pues por esa razón el profe cambió el nombre a área, raya al piso, características, raya al piso, generales, raya al piso, personas. En ese caso, esto lo que hace es importar este archivo que se encuentra delimitado. Ahora, delimitado ¿por qué? Acá después de las comas, aquí en Stata siempre yo voy a ser capaz de poner cuáles son los argumentos. Tengo que poner delimitado por punto y coma. Y clear, entonces lo que hace es que, esta es otra deficiencia, acá lo que les quiero mostrar también es que R, pues de todas formas, tengo un sesgo, ¿no? Y es que R es mi favorito. Pero pues por ciertas razones. Lo primero es que Stata solamente puede manejar una única base de datos. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, bueno, recapitulando, Stata solamente puede tener una única base de datos. Entonces, con este clear lo que yo hago es decirle a Stata, impórtala, sin importar
que haya una base de datos preexistente en mi entorno. ¿Listo? Es decir, esto borraría la base de datos anterior e importa esta. Entonces, listo. Con esto lo importo. Y noten acá entonces que las variables van a quedar aquí guardadas. ¿Sí? Si yo las quiero ver, entonces aquí va a haber algo que se llama editor de datos, navegación o edición. Yo solamente quiero navegar, pues como para verlos. Y es esto. Más bien, cuando vean la base de datos con... Un momento, por favor. Listo. Bueno, les contaba, cuando la base de datos tiene números en negro, hace referencia a que son de carácter numérico, o sea, Stata los ve como un número. Si los ve como rojo, hay un problema, y es que noten que si yo estoy parado, por ejemplo, acá, en P6030, acá yo puedo ver las propiedades de esa variable, y él me dice que es tipo bytes, o lo que es lo mismo numérico. Sin embargo, si paso a P6030 S1, él me va a decir que es un string 2. Eso quiere decir como que tanta información o que tanta memoria yo le puedo dar de permiso a esa variable. Ese tipo de cosas son raras, toca modificarlas. Todo eso yo se los dejo como comentado en... Bueno, ahí miramos si alcanzamos a verlo, pero me está cogiendo el afán. Entonces, bueno, eso toca arreglarlo. Este es un string que de hecho debería ser un valor numérico. Y pues también van a tener factores. Los factores entonces aparecen como con nombres en azul. ¿Listo? Noten entonces otra vez a que hago referencia con el lenguaje declarativo. Yo solamente pongo un comando y lo que quiero hacer. Entonces yo antes dije quiero importar, ahora digo quiero renombrar. Entonces, por alguna razón, al importar, me aparece directorio con este nombre súper raro. Entonces yo digo quiero renombrar este directorio, bueno, esa variable con este nombre. Recuerden, selecciono, control D y listo, queda corregido. Algo interesante de Stata es que permite el uso de etiquetas. Acá sería chévere tal vez editar la base de datos y cosa que etiqueta puede ser como un comentario, ¿listo? Y poner a qué se refiere cada una de las preguntas. Cosa pues que yo no tenga que estar mirando aquí pues el documento. Pero pues también está acá, ¿no? Y la verdad es que al menos el de características generales son solo 2 páginas. Bueno, listo. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, No sé si... ¿Sí? Listo. No sé si queda como medio claro cuál es la diferencia entre declarativo y declarar objetos. Acá toca cacharrear un poco más. Listo. Me dan ganas, es que creo que, o sea, acá tengo como el script ya terminado. Me dan ganas de mostrarles este y no escribirlo yo para ahorrar tiempo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguna opinión? Bueno, entonces aquí en Import Dataset, recuerden, from text, en readart, entonces lo que vamos a hacer era seleccionar esa base de datos, área características generales de las personas. Listo, ahí va operando. Y, o sea, típicamente nos lo importaría así. Yo tengo que ponerle entonces que el delimitador no es una coma, sino un punto y coma. Entonces, lo especifico acá. Procesa la info. Y listo. Esta sería entonces nuestra base de datos. ¿Qué es lo que yo hago generalmente? Solamente copio esto. Le voy a cambiar el nombre por
características generales. Y ya. Uy. Bueno, acá también les quiero contar que, pues, como ya definimos nuestro entorno de trabajo, no es necesario decirle cuál es la dirección en la cual se encuentra localizado el archivo, ¿no? O sea, basta con decir cuál es el nombre del archivo. Voy a remover a, B y S. Digo, a, B, C. Y ahora sí le importa. Listo. Y acá entonces estaría cargada nuestra base de datos. ¿Hasta ahí todo súper? Julián, yo pues tengo Mac y he tenido pues muchísimos problemas para abrir la carpeta. Entonces yo podría abrir archivo por import dataset. Sí podrías. Ok. O sea, sería que al final pues solamente le dieras aquí import y listo. Por eso, o sea, pero tendría que abrir archivo por archivo, no como toda la carpeta completa. Sí, no, o sea, sería como que seleccionaras aquí área características en generales personas, importas, y luego vuelves, entras y seleccionas área ocupados y vuelves, importas. Ok, ok. Dale. Bueno, y ya que tenemos características generales, entonces vamos a características ocupadas. Entonces, este sería nuevamente con create the link. Y ahora el nombre del archivo sería área ocupados con mayúsculas, ¿cómo era? Sí, ocupados. Punto CSV. Y pues el resto del argumento sigue igual al paso anterior, ¿no? Listo, entonces acá primera ventaja, tenemos importadas 2 bases de datos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Acá. Ay, ¿en dónde andan perdidos? O De sea, hecho, aquí el código como pues para que lo vayan copiando. yo descargué Ajá. la esta y la descomprimí y no sé qué toca hacer después. Estoy re perdida. Bueno, ok. Es que tú o sea, la descomprimiste en alguna dirección. Y esa carpeta, Sí, pues, a fin de cuentas va a tener un nombre. Tal vez enero CSV se puede llamar la carpeta. sí. Entonces, en esta función, tú vas a decirle a R que vas a comenzar a trabajar con los archivos dentro de esa carpeta. ¿Y de dónde saco ¿Listo? O sea, ese código? dime. ¿De dónde saco ese código? El CW. Lo digitas tú. O sea, Mm. ¿No se puede de otra manera? pues podrías ir a la sesión, Set Working Directory y Choose Directory. Ajá. Una vez estés ahí, pues seleccionas la carpeta con la que quieras trabajar. Entonces, digamos que yo estaba acá. Y esta es la carpeta donde se encuentra esa base de datos. Y yo le doy Open. Y listo. Ok. Oh, ok, ya. Listo. Y pues después es importar las bases de datos. Acá no tengo que especificar entonces nuevamente la dirección porque ya estuvo especificada en pasos anteriores. Ahora sí vamos a pasar a, Pero llamémoslo primero. es que tu programa no tiene lo de las tildes, ¿no? O sea, creo que en la carpeta sí está con tildes. O tú anotaste eso ahí. Pues
Em, la verdad no recuerdo. O sea, yo sé que mi programa está como codificado para que los objetos puedan tener tildes. Ahora no recuerdo si los comentarios no pueden tener tildes. Em, Sin embargo, entonces ese fue como el cambio que hizo el profe Jorge. Y es que mira que los archivos tenían este nombre, o sea, área con tilde, espacio, guión. Él lo que hizo fue quitar esas tildes y poner rayas al piso en los espacios. Pero es que, digamos, yo intento cambiarle el nombre y no me deja. O sea, no me sale la opción. O sea, tú estás acá en tu Y, archivo, le das ajá, clic derecho, cambiar nombre y no te deja. no. Em, Sería que lo abrieras. Ya, ya, ya. Ya ahora sí. No sé qué pasó, pero ya. Ah, bueno, listo, súper. Em, Y Julián, eso es importante. Siempre que yo tenga como más archivos con nombres con tilde y todo eso, es mejor quitarles las tildes y quitar los espacios. no, en este caso R hubiera podido leer estos datos. O sea, yo pude haber importado esta base de datos. Si quieres, hagamos el intento. Ojalá R no me haga quedar mal. A ver. Entonces, voy a copiar esto. .csv. ¿Será que si me deja? Uy, ya me hicieron dudar. Ay, sí me dejó. ¿Sí ven? Me reescribió el objeto. O sea, noten que en mi objeto original yo tenía 13.043 observaciones. En este, pongamos características desocupadas. Él me crea esa nueva variable. 2.500 observaciones, 39 variables. Es que esa es la diferencia. Stata no hubiera podido. Stata necesita que el nombre sea conciso. Ok, ok. Eso Y creo. que los Tal vez objetos entre tengan tildes. servir. ¿Tú cómo haces para que los objetos puedan tener Es que tildes? O bueno, listo. Acá es un tour rápido. Acá no me voy a poner a cacharrear mucho. Pero si tú vas a Tools, después a Global Option, tú puedes ir a Code, Saving, y la codificación que permite caracteres con acento es la UTF-8. ok, Entonces, ok, a partir de gracias. ahora, todos los scripts que van a tener eso. ¿Listo? Vale, gracias. Listo. Bueno, entonces ya importamos las bases de datos, les demostré el poder de R. Voy a eliminar esa base de datos de características desocupadas porque pues, o sea, no íbamos a trabajar con ella en un principio. Y ahora lo que les quiero contar es entonces que yo quiero un poco modificar estas cosas. Y es que yo quiero que directorio ya no sea directorio, sino id.vivienda. Yo quiero que orden ya no sea orden, sino id.persona. Y yo quiero finalmente que secuencia P no sea secuencia P, sino id en punto hogar. ¿Listo? Entonces, voy a hacer esos cambios en la base de datos. ¿Y por qué los voy a hacer? Porque el profe los hizo. Entonces, noten acá en stata qué significa gen, eso es de generate. Entonces, acá yo le estoy diciendo, créame una variable. Créame una variable de qué tipo, string thread. Eso quiere ver, recuerden, yo puedo tener string creo que desde el 2 hasta el 7. Todo eso se puede ver acá en la documentación de stata. Y yo quiero entonces que ese string sea id raya al piso per, o sea, que era de la persona, y es un string que va a ser igual a la variable de orden, ¿listo? O sea, yo cojo el orden, lo vuelvo un string y lo guardo acá. Eso es lo que estoy diciendo aquí con stata. Recuerden, con control D, entonces ejecuto eso y aquí quedó la creación de la variable. Si yo voy entonces aquí al navegador de datos, yo puedo ir a la última columna y voy a ver que ahí apareció. Al parecer,
Noten que aquí lo que pasa es que pues él me está... aquí estoy. O sea, él está cogiendo esta variable y le está agregando, o sea, como si tuviera que tener 3 elementos, ¿no? Entonces lo vuelve 001, 002, que era el último, o más bien el único valor que él tenía acá. Eso es lo que está haciendo Stata. Bueno, continuamos entonces. Vamos a manipular los datos, ¿no? Entonces, un atajo rápido acá con Control-Shift-R, entonces yo puedo crear secciones. Voy a crear una que se llame primero manipulación. Y entonces en esta manipulación voy a manipular los datos. ¿Listo? Es decir, acá vamos a hacer toda la transformación que necesitamos. Listo, entonces, ¿recuerdan ustedes que con callnames yo puedo ingresar el nombre de una base de datos? Es decir, yo podría poner aquí características generales. Entonces, este archivo me va a permitir modificar los nombres de esas características generales. Sin embargo, pongamos tal vez team características generales. Noten que yo tengo 30.519 filas y 31 columnas. Si yo modificara los nombres de las variables por acá, de esta forma, yo tendría que poner 19 nombres. Digo, 31 nombres. ¿Cierto? Y así, hasta el número 31. Sin embargo, yo no quiero hacer eso. Yo solamente quiero cambiar los nombres de determinadas columnas. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Yo puedo cambiar el nombre de una columna en particular. Entonces, por ejemplo, aquí en la consola de comandos, características generales. Si yo escribo, por ejemplo, callnames de características y pongo el 1, él me va a mostrar directorio, solamente directorio. Si yo pongo 2, él me va a mostrar secuencia P. ¿Y qué es lo que les quiero contar con esto? Que yo podría entonces modificar solamente ese objeto, no todos. Ahora, lo que yo quiero hacer es, esto se los estoy mostrando como para generalizar, porque hay veces que uno se enfrenta a bases de datos más grandes. Entonces, es como chévere poder generalizar estas cosas. Si directorio, secuencia y orden no fueran las 3 primeras posiciones, sino que digamos, no sé, tal vez en esta de 183 variables fuera la posición número 90, pues se hace difícil buscarla, se hace difícil saber cuál es el número de la columna. Entonces, para eso podemos utilizar otra función. Vamos a utilizar which. Entonces, esto se va a preguntar en qué posición es que sucede algo. ¿Listo? Entonces, yo quiero preguntar en cuál columna. Entonces, copié este código y lo voy a pegar acá. Sucede que su nombre sea igual a directorio en mayúscula. ¿Listo? Entonces, para explorar un poquito lo que hice acá, voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí en la barra de comandos. Noten que él me dice que esa columna cuyo nombre es igual a directorio es justamente la primera columna. ¿Listo? Yo podría hacer lo mismo con cualquier otra columna. Digamos, tal vez P6 125. Entonces yo no tengo ganas de contar hasta eso. Yo puedo poner aquí P6 125. ¿Ven? Y automáticamente me dice cuál es. Esto, en este caso, pues, es relativamente fácil buscarla. Son solamente 30 columnas. Sin embargo, por ejemplo, ahora en este segundo caso, en la base de datos de ocupados, ¿qué es lo que sucede? Se demora en cargar. Esta tiene 50 columnas que son mostradas acá. Pero si yo paso de página, puedo ver las columnas de las 51 a las 100. Y así, entonces, pues, o sea, ¿quién va a ponerse a buscar todos esos números? Aparte, pues, no es que esto sea como que lectura muy intuitiva, o sea, se me puede pasar un número y tal vez hasta pierda el número. El punto es, esto lo que me va a decir es cuál es la posición en la cual se encuentra ese nombre. Y así yo lo puedo sobreescribir. Entonces, yo que les había dicho que quería hacer con directorio, ¿qué directorio iba a ser? Ah, bueno,
esto va dentro de comillas. Directorio iba a ser mi proxy del ID de la vivienda. Control Enter y automáticamente él tuvo que haber modificado eso acá, como podemos ver. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta o vamos bien? Esto de manipulación de datos puede ser como complicado al inicio, ¿no? Porque pues que creo que no hemos hecho manejos así, pues los hemos hecho, pero pues este nos va a llevar un poquito a otro nivel, ¿listo? Entonces pues cualquier pregunta pues me van contando. Oye, qué pena, ¿por qué le colocaste al final ID vivienda? Porque lo que te comentaba aquí al inicio era que aquí lo que yo quería crear era un ID único por cada uno de los individuos, ¿no? Entonces, este directorio me hacía referencia, quién sabe, ¿no? O sea, tocaría buscar más detalladamente la documentación, pero podría ser un barrio, un conjunto, cosas por el estilo. Entonces, por eso yo quería cambiar el nombre de esa variable a ID vivienda. O sea, cosa que fuera como más intuitivo para quien está leyendo el código, para quien lo está trabajando. Imagínate que tú volvieras a ver este código, no sé, en 3 años, en tu trabajo. Entonces tú dices como, yo cambié esto porque directorio era un buen proxy del ID de la vivienda, del barrio, de lo que sea. ¿Sí? Sí, gracias. Listo, dale. Y entonces finalmente lo que yo quiero hacer es pues cambiar el nombre de los otros. Y es que el orden hacía de proxy del ID de la persona, ¿no? Y en secuencia, raya al piso P, hacía de proxy del ID del hogar. Entonces con Control Enter ejecuto esas dos líneas. Y listo. Entonces ahí ya tenemos como la edición de nuestra primera base de datos. Ahora, hay un paquete que es muy conocido, es una de las dependencias de esta librería, Tverse, que se llama Deploy, o como lo quieran llamar. Acá en comentarios, Deploy, así se llama. Esta es una dependencia de la anterior. Y dentro de los científicos de datos es entonces muy popular. Lo que les contaba la vez pasada era que esta permite como mayor agilidad en el procesamiento de datos y pues a fin de cuentas resulta intuitiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sobreescribir mi base de datos llamada características ocupados y va a ser igual a ¿qué? Entonces, yo voy a hacer que características ocupados sea llevado a. Recuerden, este símbolo se llama pipe. Y entonces lo que esto hace es llevar esa base de datos a la siguiente función, es decir, a la que voy a poner inmediatamente a la derecha. Con add column, entonces lo que yo estoy haciendo es añadirle una columna a esta base de datos. ¿Listo? Entonces, y las variables que yo utilice para crear esa columna pueden ser de esa base de datos. ¿Sí? Y entonces lo que yo voy a hacer es que voy a crear una variable que se va a llamar ID. ¿Sí? Pues va a ser la recopilación del ID de vivienda, de ID de persona y de ID de hogar. Entonces, creo que ahí iríamos bien. Ahora, va a ser igual a ¿qué? Hay una función que me permite a mí pegar una serie de strings, por decirlo así, eso se llama como caracteres alfanuméricos, tienen tanto números como letras, entonces a fin de cuentas es como una palabra. Y yo sé que el ID de la vivienda y de la persona y del hogar no es una palabra, en realidad es solamente un número. Sin embargo, si yo los trato como números, ¿qué va a pasar? Que si yo sumo el ID de vivienda con este ID del hogar, lo que va a suceder es que este último dígito se vuelva 9.
Entonces puede suceder que a fin de cuentas con algunas sumas, pues o sea, yo no termine teniendo una llave única. Lo que yo quiero hacer en realidad es concatenar estos números. Es decir, al final quedaría 8811. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a... esto es una función como coercitiva, se llama, porque va a forzar el objeto a que, si no era un carácter, ahora lo sea. Y entonces le voy a decir, de características generales, ocupadas. Ahora estamos cambiando los nombres de características ocupados. De características ocupados, coge entonces el ID de la vivienda como carácter y pégalo. ¿Y pégalo aquí? Entonces, ¿veis? Lo que va a hacer es, va a copiar este tras el siguiente y tras el siguiente. Entonces, voy a copiar esto un par de veces, 2 veces más, para ser específicos. Y voy a poner entonces el ID, bueno, iría primero el hogar, ¿no? Vivienda, hogar y persona. Y ahora les quiero mostrar entonces primero qué es lo que esto me imprime. No, perdón. Me faltó un punto. Y es que, o sea, los nombres de características generales ya fueron modificados. Los de características ocupados todavía no. ¿Listo? O sea, yo podría aquí poner directorio, secuencia P y orden, pero pues yo quería trabajar con esto. Entonces, lo que les iba a mostrar era otra forma de hacer lo que hicimos aquí arriba a través del paquete de Deeper, era utilizar características ocupados y yo le voy a aplicar una función que se llama rename vars, entonces de rename variables. Y entonces a esta base de datos, características ocupados, voy a cambiar D, y entonces es un vector de directorio, orden y secuencia P. Voy a pasar a, y entonces creo otro vector que se va a llamar ID vivienda, ID persona, ID persona, y ID hogar. Listo. Y ahora sí lo corro. Y pues él me hizo esos cambios. Entonces, si yo abro esa base de datos, es que no la quiero abrir porque está pesada y se me lagueó el computador. Pero bueno, lo que les quería decir es, ustedes tienen estas dos formas, ¿listo? De cambiar los nombres de algunas columnas en particular. ¿Sí? Porque pues la otra opción sería cambiar los nombres de todas las columnas, como hemos venido haciendo. ¿Alguna pregunta? ¿Está muy complicado esto? Sí. 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 Es que pues Un de resto. pero pues por eso les digo, o sea, si tienen alguna pregunta, pues me dicen. Si toca, pues, partir este tema en 2 monitorías, para que quede claro, pues se hace. Pero de todas formas, pues esto es como la manipulación de datos de un trabajo final y pues, o sea, tomaría su tiempo, ¿no? O sea, no es algo para hacer en 2 horas. Por ejemplo, ayer que lo hice yo, no me tomó 2 horas, me tomó mucho más. Entonces, menos mal era festivo, porque si me hubiera sido festivo y me hubiese tocado trabajar, entonces no me hubiera quedado tanto tiempo. Pero sí, o sea, es un proceso largo. Digamos que hasta el momento vayamos como afianzando los conocimientos y no sé si hasta el punto hay como alguna pregunta. Recapitulando, pues lo único que hemos hecho ha sido como comparar con Stata. Lo que quiero hacer no es que, o sea, sepan hacer algo en Stata, o sea, Stata
déjenlo para otra materia o para otro pasatiempo. En esa materia utilizamos R. Para lo que estoy utilizando Stata, ¿para qué es? Para mostrarles que lo que hizo el profesor aquí en Stata, nosotros lo vamos a estar haciendo en R, a nuestra forma. ¿Listo? Y bueno, entonces pues importamos los datos, cambiamos los nombres de las columnas y pues hasta el momento tenemos como una intuición de qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a lograr. ¿Alguien iba a preguntar algo? Cuéntame. Adelante. Dime. Bueno, entonces, cualquiera de estos, o sea, cualquiera de estas formas son formas de cambiar los nombres de las columnas. Ajá, exacto. O sea, yo les muestro distintas porque, pues, digamos que o sea, en términos de aprendizaje no todos vemos las cosas de la misma forma, ¿no? Es decir, esta función de aquí arriba lo que utiliza es un carácter de tipo lógico, que se pregunta si la columna es igual a esta, entonces listo, hace el cambio. Pero hay algunas personas que pueden no sentirse cómodas con esta presentación. ¿Qué pasa con esta? Esta es un poco más sencilla, ¿no? Yo digo, de unas variables que tienen estos nombres, pásalas a que tengan estos nombres. D, B, A, hacia estas cosas. Entonces, pues, por eso, digamos que, pues, les di como la oportunidad de, ya que tenemos dos bases de datos, pues, mostrar dos enfoques. Pero, en general, estas 6 líneas de aquí hacen exactamente lo mismo. Voy a ver si les puedo mandar el código, todavía no sé, charlo con los profes y les cuento. Julián, ¿puede volver a explicar lo que hacen las últimas líneas, por favor? ¿Está de acá? Sí. Listo. Entonces, es que me habían sacado error, pero listo, ya vamos a corregir eso. Entonces, si quieres, borremos esta parte por ahora. Lo que esto hace es que yo tengo una base de datos llamada características de los ocupados. Yo quiero que esa base de datos ahora tenga un ID único, ¿cierto? Porque pues como ya habíamos dicho, entonces no puedo utilizar solamente estos de forma individual, sino que los tengo que concatenar. Entonces, con esta función, en este operador o lo que sea, yo lo que hago es llevar esta base de datos hacia esta función. ¿Listo? Es decir, si esta función añades una columna, lo va a hacer sobre esta base de datos. ¿Listo? ¿Y cuáles son sus argumentos? Lo que yo tengo que hacer es primero crear el nombre de la variable que yo quiero crear. En este caso se llama ID. Esta variable entonces es la llave única que yo he estado buscando para hacer como la fusión de las bases de datos. Entonces, lo que yo acá estoy diciendo es, vas a pegar en variables y quiero que las pegue porque, recuerda, como son numéricas en realidad, si yo las sumo, este último, por ejemplo, el ID de la vivienda con el ID del hogar terminaría en 8 o 9, ¿no? O sea, se le sumó una unidad a este número. Pero yo lo que quiero hacer es que quede a la final 8811. Eso sí me crearía una llave única, que es lo que yo voy a utilizar para después fusionar estas dos bases de datos. Entonces, por eso yo llevo ese número, lo convierto en un carácter, o sea, solamente texto, y lo pego. Y lo pego con este y lo pego con este. Entonces, hagamos un ejemplo acá. Yo quiero unir un número, 90, y otro número, 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que noten que él me genera un espacio, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es acá, otro argumento, le voy a decir que la separación es nada. O sea, por defecto, él tiene aquí que la separación es un espacio. Yo le voy a decir que no lo separe por nada. O sea, ni un espacio. Y ahí tengo el resultado que yo estaba buscando, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Aquí al final yo voy a poner sep igual a nada. Listo. Y finalmente, entonces,
hay un último argumento que es punto before, dot before. Y entonces esto lo que me permite a mí es posicionar esa columna donde yo la quiera. Noten que aquí en Stata, cuando yo creé esa variable del ID de la persona, él me la puso al final de la tabla. Sin embargo, yo podría decirle que la ponga antes de la primera columna que ya existe. Es decir, en características generales me quedaría, bueno, en este caso el código es para características ocupados, ¿no? Pero yo quiero que esté antes del ID de la vivienda, que sea la primera columna. Entonces le pongo, le pongo eso. Corro. Y noten que justamente eso fue lo que él hizo. ¿Sí ven? Es un carácter. Cuando él muestra como esta, no recuerdo cómo se llama ese símbolo. Bueno, cuando él lo muestra, el punto es que pues hay más texto detrás de eso, ¿no? Ahora lo que va a pasar es que pues no me modificó de todas formas la base de datos de características de los ocupados. Porque esto solamente lo aplicó, pero, o sea, digamos que hizo el cálculo, pero no lo guardó. Recuerden que para guardar el cálculo siempre tengo que reescribir ese objeto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, les doy 30 segundos para que vayan como chequeando eso y ya vengo. En 30 segundos. Listo. ¿Cómo van? Julián, que pena molestarlo, ¿podría volver a subir un segundo a la parte superior del script? ¿Acá? ¿O más arriba? Más arriba. Ahí. ¿Acá? Es que más arriba son como comentarios varios. Era ahí todo bien, ya, gracias. O sea, el código... sí, listo. Julián, yo tengo una duda. Digamos, no relacionado con lo que estaba haciendo, Cuéntame. sino es que tú, en vez de usar a veces comillas, utilizas esa que es como la comillita solita. ¿R lo entiende igual? Esa es una pregunta salvaje. Sí, R en general las entiende igual. Es que hay una vaina que es como cuando uno se mete como con HTML, que ahí sí ya es distinta, pero en general para econometría las entiende igual. O sea, siempre que yo quiera hacer como strings de caracteres, puedo utilizar las comillas solitas, ¿sí? Ajá, sí. O sea, Ok. a R para estos casos si le es indiferente o comilla simple o doble. Listo, gracias.
Es que me parece más gomela la doble, no sé por qué, pero bueno. ¿Alguna otra duda? Julián, ¿para qué era el before? ¿El qué? El before. El before, entonces... ¿ustedes escuchan mucho ruido de fondo? No. Bueno, ojalá no. ¿No? No. Bueno, listo. Mira que aquí en Add Column, entonces, o sea, yo me hice la pregunta, ¿no? Y entonces buscamos aquí en la documentación de R. Y es que before, pues, o sea, tienes que poner el índice de la columna. Entonces, ¿cuál era el índice de la columna en este caso? Nosotros queremos la primera columna. Recuerda que en R, o sea, todo comienza desde el 1, no desde el 0. Y es donde se quiere añadir la columna. O sea, por defecto, él lo que hace es ponerla después de la última columna. Pero entonces acá, con punto before, yo le puedo decir ponla antes de la... ponla antes de la primera columna. Entonces, solamente es para que... bueno, es que esta es otra. Tocaría copiar y pegar el código. Y cambiamos características de ocupados por características generales. Listo. Una vez hecho este cambio, ahora sí me aparece ID. Acá, mira, antes de esa columna que ya te decía. ¿Sí? Esta era como la función. Listo. Entonces, ya quedamos como bien, entonces ahora les quería mostrar, más bien tenemos que comprobar que todos los datos ahí, pues, si no, la llave no personas comparten el... Julián, otra vez está fallando el audio. Ay. En internet, la voz. No es culpa. Hacemos. Necesito me pagué fibra óptica. ¿Sigue trabado? Hola. Ash. ¿Ya se arregló? No. O que lo reinicie ya. Bueno, listo. Bueno, dime. Bueno, listo. Entonces, voy a utilizar la función length, ¿no? Entonces yo quiero ver cuál es el tamaño de mi variable ID, ¿no? Entonces, veamos acá, ID. Listo, me dice 30.519. Ahora, lo que debería pasar es que si yo extraigo los valores únicos de este vector, debería ser igual. ¿Cierto? O sea, cada uno de esos elementos debería tener asociado un valor único, que no se repite a lo largo de ese vector. Entonces, lo que yo voy a hacer es preguntarme. Entonces, doble igual, ¿no? Recuerden que un igual es asignar lo de la derecha a la izquierda. Dos iguales es para preguntarme si una afirmación es, una aseveración es cierta o no. Entonces, ahora me voy a preguntar la longitud, pero ya no de ese vector original, sino de un vector que va a nacer de unique. Y es que yo me pregunto, esta función me genera un vector de los valores únicos de este otro vector.
y luego yo me pregunto cuál es la longitud de eso. Entonces, si es igual, quiere decir que todos los valores ahí son únicos. Y true. Entonces, listo, logramos nuestro primer objetivo. Fue complejo, pero se logró. Y fue la creación de nuestro ID único. Entonces, pues, vamos a intentar, les tomo unos 10, 15 minutos después de las 12 y lo siento. Pero, o sea, con que lleguemos a la fusión de los datos, ya pues me daría por satisfecho. Y la otra sesión, entonces, pues les mostraría cómo se puede hacer la regresión, seleccionar los datos que son necesarios, la impresión de una tabla como Gomela a través de Stargazer y ya, eso sería. Por hoy, lastimosamente, pues nos quedamos en la unión de datos. Listo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, a ver, entonces, esta me la hice ayer, fue como para explicarles un poquito. Entonces, esto es como para los tipos de unión en bases de datos. Vamos a ver si yo puedo ampliar esto. ¿Ahí ven la pantalla? ¿Sí? Muchachos. Sí, ahí se ve, Julián. Bueno, Sí, ahí se ve. es que no sé si ponerlo en pantalla completa se veía, pero bueno. Entonces, esto lo entonces las palabras son, o sea, tienen relación con Stata, pero pues también tienen su relación con R. Y es que Append, entonces lo que hace es literalmente concatenar las bases de datos. Entonces supongamos que ustedes tienen una serie de variables que pues serán, no sé, el sexo, la edad, la experiencia laboral, el salario, para unos individuos en Colombia. Ahora, supongan que ustedes tienen un amigo en México, Perú, Chile, Brasil, y pues ellos tienen su propio DANE, que no sé cómo se llamará allá, pero allá entonces ellos tienen la misma base de datos con las mismas variables. Entonces ustedes dirían como, pues, puedo utilizar esta variable, agrandar mi base de datos, o sea, conseguir grados de libertad, mejorar la precisión de mis estimaciones, ¿cierto? Entonces, en esos casos se utilizaría Append, ¿listo? O sea, todo lo que yo hago es, dado que las dos bases tienen las mismas variables, pero distintos individuos, lo único que hago es concatenarla, una debajo de la otra. Entonces, esa es la diferencia entre, más bien, esto es lo que hace Stata. Stata tiene una base de datos que es la master, que era en este entorno, ¿no? Porque recuerden, Stata solamente puede tener una base de datos cargada al mismo tiempo. Esto está por acá. Entonces dice merge, pues no tengo que especificar la base de datos porque tenemos ya cargada. ¿Se escucha? No o sea, no vemos nada. ¿En serio? La logística hoy sí estuvo un asco. A ver, pantalla completa. Listo. Ahí aparece que ya estoy compartiendo pantalla. Ahora sí. Sí, ahí se ve, ahora sí se ve. Listo, gracias. Entonces, acá lo que yo estoy haciendo es un merge MA1, ya les explico eso, pero después lo que yo utilizo es la ID que creamos.
Y acá luego se le dice using y la otra base de datos. Sería la base de datos secundaria y la primera, pues, la primaria, ¿no? Entonces, eso es lo que está aquí sucediendo. Y es que con using yo en Stata informo cuál es la segunda base de datos y la pego. Sin embargo, nosotros no tenemos eso. O sea, lo que nosotros tenemos es un tipo de bases de datos que se llaman relacionadas, porque una contiene información para la otra. No es que le esté como tal añadiendo más observaciones, sino que está informando más acerca de sus... Sí, o sea, brinda más información acerca de sus observaciones a través de la fusión de las bases de datos. Esto es lo que haría entonces Merge. ¿Listo? Ahora, bueno, hay distintos tipos de merge. Acá lo que nosotros vamos a hacer es utilizar una que se llama inner join. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a salvar solamente aquellos datos que tienen en común las bases de datos. Es decir, si el ID... Bueno, hagamos esto. Características tienen 30.500 observaciones. Características observables son 13.000. Es decir, a fin de cuentas hay al menos 17.000 datos en esta base de datos que no están aquí contenidas. Luego, el inner join lo que va a hacer es mantener solamente aquellas variables para las cuales les encontró un match o una pareja exacta, ¿listo? Entonces, la base de datos resultante va a tener solamente 13.043 observaciones. Eso es lo que haría el inner join. No me voy a meter con los otros tipos, pero eso es. Ahora, acá lo que nosotros vamos a hacer es ¿cómo es que se llama esto? Una fusión uno a uno. Uno de los beneficios de Stata es que Stata es muy interactivo. O sea, no sé si yo voy aquí a datos, combinar conjuntos de datos, fusionar dos conjuntos de datos, me aparecen justamente las opciones que yo les estoy diciendo. Julián, ¿Sí? parce, qué pena, es que están diciendo ¿Sí? que no se ve nada. Ay. ¿Será que tocó dejar la monitoría hasta acá? Ah. Dios, hoy no fue el día. Te veo la pantalla. No, espera a ver.